Capítulo 18. Camlann 3, familia. La batalla fue una lucha, a pesar de su significativa ventaja numérica. Los monstruos y aliados de Morgan se mantuvieron fuera de la refriega, mientras que cualquiera de los soldados de Camelot que intentó ayudar a los hermanos fue asesinado de forma rápida, agresiva, sin vacilación ni preocupación. Lanzarote y Aquiles, entre los hombres más ejemplares de sus respectivas épocas, eran enemigos formidables, casi incomparables. Así como Gawain era claramente superior en el manejo de la espada a todos sus hermanos, Lancelot igualmente superaba a Gawain como guerrero. Sin el impulso de poder de Excalibur Gallatin, seguramente habría sido asesinado muy pronto en su duelo. El estilo de lucha de Lancelot ahora era, casi ilegible. Era salvaje, frenético, impredecible. Al menos, Gawain dudaba que Lancelot pudiera predecir sus movimientos mientras estaba en este estado. Pero ese pensamiento le proporcionó poco consuelo cuando sintió que la cálida fuerza de la luz del sol de Caster lo abandonaba, algo que incluso en su estado actual, Lancelot parecía reconocer. Gawain logró bloquear el ataque que se aproximaba, pero el hombre más grande puso suficiente fuerza en el golpe para derribar a Gawain pendiente abajo hasta donde Gaerys y sus servants estaban luchando contra Berserker. Lancelot fue detenido por otros caballeros que se apresuraron a detenerlo, pero no serían rival para el caballero del lago. En lugar de volver a subir la pendiente, sabiendo que Berserker era el Aquiles del mito griego, Gawain optó por unirse a sus hermanos en la batalla con el sirviente, atacar su punto débil y acabar con él, y luego regresar a la lucha arriba como familia. Mientras se acercaba, con la espada en posición preparada, Berserker estaba mostrando por qué la marea de la guerra de Troya había cambiado tan a menudo según los caprichos de este singular guerrero. Rider blandió su lanza hacia abajo, hacia el tobillo de Aquiles. Pisoteó el arma de asta, hundiendo la punta en el suelo y arrastrando a Rider más cerca. Un brutal cabezazo hizo tambalearse al centauro. Assassin apareció desde arriba, emergiendo de la ocultación de presencia, solo para ser agarrado por el cuello y arrojado directamente al centauro que ahora se estaba recuperando, enviando a ambos a deslizarse por el suelo. Luego agarró la lanza de Gaerys mientras ella empujaba hacia él, liberándola de su alcance y lanzándola hacia Gaerys. El hermano logró esquivarlo a tiempo para que Gaerys fuera lanzado al otro lado del cráter. Gawain y Gaerys atacaron a Berserker como uno solo, volviendo naturalmente a los viejos hábitos mientras desataban una furiosa ráfaga de cortes, estocadas, golpes y balanceos en su dirección. Solo unos pocos no fueron desviados por el arma de Aquiles o esquivados con igual eficacia. Incluso el regreso de Gaerys a la refriega con su lanza, con los tres hermanos trabajando como uno solo como lo habían hecho bajo Arthur, hizo poco para cambiar el rumbo. Gawain dudaba que los tres pudieran igualar a Berserker incluso si los tres mismos espíritus heroicos estuvieran reforzados por leyendas exageradas. Al poco tiempo, Aquiles envió un poderoso empujón en dirección a Gaerys. Lo esquivó, dejando que la lanza se elevara entre sus costillas y su brazo, sujetándola con su brazo para mantenerla en su lugar y crear una abertura para sus hermanos. Sin embargo, esto no ayudó demasiado, ya que la monstruosa fuerza del semidios le permitió levantar a Gaerys y balancear su lanza hacia Gaerys, usando a Gaerys como la cabeza de un martillo de guerra para golpear a Gaerys y enviar a ambos una vez más a estrellarse contra él. La tierra, dejando a Gawain solo para seguir luchando. Gawain no tenía idea real de qué le había sucedido a Caster que había puesto fin a su ayuda. Sintió que ella aún no había sido derribada, pero ya no era capaz de sostenerlo y potenciar su espada legendaria. Por muy hábil que fuera un espadachín, confiado en que podía enfrentarse a Lancelot en un duelo, no era rival para un Servant, y menos aún para un Berserker furioso. Doblemente con un enemigo casi imposible de matar como Aquiles. Incluso en el estado titular de su clase, impulsado por pura sed de sangre y el instinto de un guerrero, Aquiles nunca dejó expuesta su icónica debilidad durante más de un segundo. Era poderoso e inteligente, incluso ahora. Gawain lamentó la ausencia de Sir Creston y Sir Galahad y su arquero. Incluso aceptaría la ayuda de Archer of Red en este punto. Gawain comenzó a formular un plan.
Si podía mantener a Aquiles distraído el tiempo suficiente, entonces Gaeris, Rider y Esacin podrían recuperarse de sus heridas y derribar al caballero loco que comandaba al semidios griego. Le dolía desear la desaparición de su antiguo camarada, pero Lancelot no les había dejado otra opción. Berserker empujó su lanza peliana hacia Gawain, quien casi logró desviar el golpe con su propia espada. Luego, Aquiles giró sobre la punta de un pie y puso todas sus fuerzas en una patada feroz con el otro, golpeando la parte plana de la espada de Gawain, golpeando el otro lado contra él y derribándolo. Su arma salió volando unos cuantos metros de distancia y aterrizando en el suelo. Gawain se apresuró a alcanzar su arma a tiempo cuando el legendario héroe griego remató a 2 soldados de Camelot que intervinieron para ganar tiempo a Gawain. Pero no pudieron comprar lo suficiente. Aquiles ya estaba dentro del alcance de ataque cuando Gawain agarró la empuñadura de su espada. Lo mejor que podía esperar el caballero de Camelot era blandir su espada desde abajo y confiar en la proximidad de Aquiles para evitar que evadiera, incluso si Gawain tuviera que ser derribado para hacerlo. Caro Gawain de repente cayó del suelo, volando lejos del lugar donde había caído su espada, sin poder hacer nada más que mirar con horror cómo Garis ahora ocupaba su posición anterior. La lanza salió de su espalda en segundos que a Garis y Gaeris les parecieron días. Para cuando el mundo se movía a su ritmo habitual y Gawain cayó al suelo, Berserker ya había descartado al caballero más joven y una vez más avanzaba hacia Gawain, con la intención de hacer que su sacrificio no tuviera sentido. Fue entonces cuando Gaeris cortó a Aquiles por la espalda. El guerrero griego quedó asombrado por esto y Gaeris empujó la punta de su espada hacia la espalda del sirviente. El berserker esquivó esto y ahora centró su atención en él. Otro hermano. A través de sus nuevas posiciones, Gawain ahora podía ver a Lancelot, derribando a decenas de compañeros defensores de Camelot, como si él mismo fuera un berserker. Los ojos de Gaeris se encontraron con los de Gawain a través de una mirada de reojo, antes de lanzarse hacia Lancelot y regresar. Esto le dijo sutilmente a Gawain que hiciera su movimiento contra Lancelot. Parecía que, independientemente de lo que Morgan le hubiera hecho, Gaeris, en última instancia, seguía siendo Gaeris. Gawain se reposicionó lentamente, fingiendo estar preparándose para un ataque de pinza. Una vez que Aquiles se movió contra Gaeris, con su atención completamente desviada por el momento, Gawain hizo una carrera loca cuesta arriba hacia el maestro de Berserker. Lancelot hizo empalar a otro caballero en Arondict, mientras que a otro lo sujetaban por el cuello. Al ver a Gawain cargar hacia ellos, los 2 hombres dejaron de intentar liberarse y, en cambio, pusieron todas las fuerzas que les quedaban en sujetar a su antiguo camarada por los brazos. Con los brazos extendidos a los costados, el pecho de Lancelot quedó abierto. Para cuando Aquiles dejó caer el cuerpo moribundo de Gaeris al lado de su hermana y notó la amenaza a su maestro, Gawain estaba atravesando con su espada la armadura púrpura del otro caballero, empalándolo como su sirviente había hecho con los hermanos de Gawain. La fuerza de su carga envió a los 4 hombres al suelo. El hombre ahogado fue el primero en levantarse, luchando por su propia espada desechada para defenderse de los homúnculos que intentaban moverse contra Gawain. El hombre mismo permaneció jadeando en el suelo junto al hombre cuyo cuerpo ahora estaba empalado por su espada. Sus miradas se encontraron y el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Sus mentes se llenaron de recuerdos de luchar lado a lado en defensa de Camelot. De su rivalidad amistosa en juegos de táctica. De entrenar entre ellos y con sus compañeros caballeros. Del torneo de duelo de caballeros que Lancelot había propuesto y finalmente ganó. Amigos. Eso era lo que alguna vez habían sido. Pero ahora, gracias a esta vil guerra, se habían convertido en enemigos. Lanzarote había traicionado al rey a través de su romance con la reina. Gawain no estaba seguro de poder perdonarlo alguna vez por eso, sin importar cuánto lo hubiera deseado. Pero ahora, Lancelot había cargado contra las fuerzas de Camelot, masacrado solo Dios sabía cuántos de sus camaradas que habían estado luchando para defender su nación. Y su sirviente había asesinado a los hermanos de Gawain. Garis y Gaeris yacían muertos o agonizantes pendiente abajo, y Gawain sabía con certeza que a Gawain no habría permitido que Lancelot abandonara Camelot. Y con el estado en el que se encontraba Lancelot,
Gawain dudaba mucho que su otro hermano hubiera vivido lo suficiente como para dejarlo ir. Cualesquiera que sean las razones de Lancelot para esta marcha de destrucción, Gawain estaba seguro de que nunca perdonaría a su compañero caballero. Y, sin embargo, mientras observaba las lágrimas formarse en los ojos del otro hombre, su arrepentimiento era más profundo de lo que Gawain había visto antes, descubrió que no podía odiarlo de verdad. No como con Mordred. Pero tampoco sentía ningún deseo de aliviar la carga de Lanzarote. Simplemente se quedó allí, mirándolo morir, sin poder hacer nada más mientras se recuperaba. Algo en el comportamiento del hombre había cambiado en el momento del impacto. Gawain se preguntó si, tal vez, Morgan había llegado a él como lo había hecho con Garys y Gaerys. Pero a estas alturas poco importaba. De buena gana o no, Lancelot se había convertido en una amenaza para el trono, para el esfuerzo bélico. Y esa amenaza quedó ahora neutralizada. Ya habría tiempo más tarde para arrepentirse. Por ahora, el Caballero del Sol sabía que debía hacer que todas estas muertes significaran algo. Y para decidir qué decirle a Galahad sobre el alboroto de su padre, en caso de que alguna vez regresara con ellos. Fue cuando Gawain comenzó a reunir su fuerza de voluntad para obligarse a ponerse de pie y continuar que uno de los Servants of Blue se acercó a su camarada caído, Berserker. Aquiles miró a los tres caballeros caídos, reconstruyendo lo que había sucedido exactamente, la sangre que aún goteaba empapaba gran parte de su lanza, confirmando a Gawain lo que había sido de su hermano. La mirada que Aquiles tenía en sus ojos mientras contemplaba al hombre que había matado a su maestro era lo que Gawain imaginaba que Héctor había visto en su duelo final. Impulsado por la venganza por su maestro caído, como lo había sido por su amante caído en aquel entonces, Aquiles levantó su arma, lista para atravesar el corazón del caballero caído, con tanta precisión como la flecha que le quitó la vida. Luego fue levantado del suelo por el enorme centauro siervo de Garys y sostenido por encima de la cabeza del centauro. Atrapado en el aire como estaba, Aquiles no pudo resistir cuando el asesino rojo apareció desde su ocultación de presencia y desató su noble fantasma, Uraeus Astrape, convocando a una enorme serpiente etérea que devastó el área circundante, pero causó graves daños a Aquiles. Pasando por alto la protección de su Andreyas Amarantos a través de su divinidad. Era algo sobre lo que Merlín le había advertido a Lancelot anteriormente en la guerra, al descubrir que el asesino enemigo poseía este rasgo. La divinidad superó la invulnerabilidad de Aquiles en diversos grados. Parecía algo limitado, ya que Aquiles terminó en mejores condiciones que el enemigo que lo había mantenido en su lugar. Pero aún así, el ataque lo había debilitado. Simplemente no lo suficiente como para no poder lanzar con precisión su lanza hacia Assassin, obligándola a huir para evitar ser ensartada. Sin estar listo para detenerse todavía, Ryder se impulsó sobre sus cascos y agarró a Aquiles por la pierna, balanceándolo sobre su cabeza y hundiéndolo en el suelo. Luego, Aquiles pateó a Ryder en la cara con su pie libre y escapó fácilmente del agarre del centauro. Luego logró recuperar su arma y prepararse para la siguiente ronda. El siguiente intercambio de golpes fue completamente a favor de Aquiles, probablemente debido a su experiencia entrenando con su centauro mentor Quirón. Cada intento de golpear a Aquiles fue recibido con un puñetazo, un corte o un cabezazo. Disculpas por la demora, maestro. La voz de Caster llegó fuerte y clara mediante telepatía. Me distrajo ese problemático caballero dragón, pero estoy listo para ayudar una vez más. Obligándose a ponerse de pie, Gawain agarró la empuñadura de Excalibur Galatine con más fuerza que nunca antes. Sintió la cálida luz del sol de Tamamo antes de verla. Su cuerpo se sintió un poco más ligero. Lo suficiente para esforzarse en una carrera corta. Aquiles, exclamó, captando la atención del renegado Servant. Al verlo venir, y quizás recién ahora conociendo el verdadero nombre de Berserker, Ryder agarró al Servant momentáneamente distraído y lo levantó, lo suficientemente alto como para que Gawain se deslizara a través del barro y cortara el talón expuesto del griego. Gawain prácticamente podía sentir el cambio en el poder de su Berserker cuando su punto débil fue golpeado. No fue suficiente matarlo sin un noble fantasma realmente poderoso, pero este golpe fue ciertamente suficiente para dejarlo tan vulnerable a heridas letales como cualquier otro semidios. Y ahí fue donde entró Ryder.
Lanzando a Aquiles al aire, cargó su lanza en un enorme arco, como una enorme flecha asesina de dioses. Entre los hombres, Lugú, declaró el centauro con orgullo. Entre los caballos, liebre roja. Entre las mujeres, Sorgarath. Imitación de la fuerza de Dios. La lanza fue lanzada desde la cuerda del arco a gran velocidad, saliendo disparada por el aire y golpeando a Aquiles en el pecho. El griego de cabello verde cayó al suelo con una herida a la que seguramente no podría sobrevivir ahora, su protección fue ignorada por Divinity y luego destrozada con Excalibur Gallatin. Por supuesto, si Gawain eligiera a los sirvientes que esperaba que pudieran sobrevivir a dos nobles fantasmas, Aquiles ciertamente estaría en lo más alto de esa lista. Pero desde donde estaba sentado, Aquiles parecía estar tan quieto como una roca. Fue solo cuando su cuerpo comenzó a desaparecer en una nube de energía dorada que Gawain pudo dejar escapar el aliento que estaba conteniendo. Maestro del Azul, habló Ryder, sorprendiendo a Gawain. Había escuchado hablar al sirviente con cara de caballo hace un momento, pero ver su boca formar las palabras fue realmente surrealista. Mi maestro no tardará mucho en este mundo. De repente, al recordar el estado en el que habían quedado sus hermanos ahora que no había más distracciones, Gawain comenzó a correr hacia ellos, pero su cuerpo dolorido y cansado no estaba de humor para tal esfuerzo. Pero rápidamente se encontró levantado bajo el brazo de Ryder, el centauro galopando cuesta abajo hasta donde yacían Garys y Gaerys. De alguna manera, sus hermanos todavía aguantaban, incluso mucho después de la muerte de Lancelot. Pero estaba claro que ahora no había forma de salvarlos. Ryder lentamente puso a Gawain de rodillas entre sus dos hermanos. Assassin se unió a los cuatro poco después, mientras Gawain tomaba una de las manos de sus hermanos. ¿Gu Gawain? Garys preguntó con la misma vocecita de antes. Estoy aquí, le aseguró, apretando ambas manos con más fuerza. Lo siento. Nosotros traicionamos. Deja eso. Gawain no quiso escuchar nada de esto. Morgan, esa bruja, hizo esto. Ustedes dos no tienen nada de que avergonzarse ni ser culpables. Si hubieran tenido la oportunidad, habrían luchado con nosotros contra ella. Lo sé. Solo Mordred merece tal desprecio. Ve por favor, farfulló Gaerys a través de la sangre que se acumulaba en la tierra de su boca. Ese salva a Arthur de Mordred. Lo haré. Mantendré a nuestro tío a salvo. Lo prometo. Garys sonrió a pesar de su dolor, tanto físico como emocional. Lo sé, Tetu. La luz se desvaneció de los ojos de Garys por última vez. Gawain miró a su hermano y vio que había fallecido antes que su hermana. Gawain les apretó las manos mientras bajaba la cabeza y lloraba. Ryder se acercó a Gawain y colocó una enorme mano sobre su hombro, reconfortantemente. Ha pasado mucho tiempo desde que mi maestra sonrió de verdad. Me he entrenado para reconocer una sonrisa verdaderamente feliz cuando la veo. Usted le devolvió su verdadera sonrisa en sus momentos finales, maestro Gawain. Por eso, tiene mi eterna gratitud. No yo. La salvaste de la desesperación eterna, donde yo no pude. Te has ganado mi respeto y mi lealtad. Lucharé contigo, mientras me quede maná para mantener mi existencia en esta era. Lucharé por Garys. Gawain trató de luchar contra la sonrisa que se formó en sus labios mientras asentía en agradecimiento por las palabras de su antiguo enemigo. Se levantó y se dirigió al centauro. Estoy seguro de que le encantó tenerte como sirviente, Ryder. Gracias por hacer sus últimos días algo felices. Me honra, señor. En cuanto a mí, me siento bastante agotado, suspiró Assassin a su lado, su forma ya brillaba con el signo dorado de un servant listo para partir de este mundo. El mío no es un noble fantasma usado a la ligera. Y con mi propio maestro falleciendo, yo seguiré adelante, Ryder. Gracias por tu apoyo, reina de Egipto. Ryder hizo una profunda reverencia. No podríamos haber detenido a Berserker sin ti. Cleopatra sonrió. Naturalmente. Luego su cuerpo se desvaneció en la nada. Ryder le ofreció una mano a Gawain, pero encontró una nueva determinación, incluso sin la ayuda de Caster.
Levantó en alto Excalibur Gallatin, y su brillo se convirtió en un modelo de desafío para todos los viles secuaces de Morgan. El primero de esos tontos fue una especie de troul grande. Su cabeza golpeó el suelo apenas unos segundos después de aceptar su desafío. Y no sería el último en correr tal destino. Esa fue la determinación de Gawain y Radhar. Ruler observó este desarrollo desde su posición en la cima de una colina. No había ninguna regla específica contra el cambio de lealtad de los servants, lo que Platón creía que era una señal de que las reglas de las guerras eran en realidad bastante volubles para un asunto tan grandioso como este evento pseudocentenario. La única condición era que se requería un contrato formal para permitir tal turno. Y Sir Gawain no era un mago. Rider of Rad no pudo convertirse formalmente en su servant. Platón casi lamentó que esto fuera así. Solo podía imaginar cuán diferente sería esta batalla si Rider pudiera continuar haciendo disturbios del lado de Blue. Pero no iba a ser. Rider solo tenía el maná que le proporcionó el Grial durante la vida de su maestro para continuar participando en esta batalla. No se trata de una cantidad insignificante, pero considera que durará un tiempo lo suficientemente breve como para que la intervención no esté justificada. Rider regresaría al trono en poco tiempo. Eso era inevitable. Pero Ruler no vio ninguna razón para negarle a la facción azul esta pequeña ayuda después de que Morgan Le Fay hubiera usado su brujería para inclinar la balanza en su contra. Dudaba que lo llamaran a oficiar nuevamente después de esta flexión de las reglas, por muy flexibles que sean. Dudaba que alguna vez se le permitiera ser convocado como competidor en este mundo. Pero él estaba de acuerdo con eso. Todo este sistema era demasiado abierto para la manipulación y preferiría evitar seguir bailando según los caprichos de este Grial. Y entonces no hizo nada. Permitió que Radhar vengara a su maestro de la manera que mejor le pareciera, mientras pudiera persistir en este mundo. Sin duda, sería una conclusión memorable, imaginó Platón.